Vamos a continuar en el capítulo 8 y 9 en esta noche sobre este material de dos cosas que necesitas para ser salvo. Una de las razones por las que se escribió este libro el hermano Sam Walton es para también despejar dudas en la mente de las personas sobre el significado de la salvación y los términos del arrepentimiento y la fe. Por eso es que él en cada capítulo se detiene mucho a explicar para que no haya malas interpretaciones, ya que una mala interpretación sobre una doctrina o una verdad bíblica puede ocasionar situaciones que afecten la vida de las personas en cuanto a su salvación y su fe. Vamos a compartir pantalla para, permítame, para ver los capítulos de este día. Bueno, me voy a poner debajo de este árbol para que me dé, para que me dé aire, ¿verdad? Con este calor. Sí, estos árboles son muy buenos con este clima. Y precisamente esa imagen de ese árbol frondoso, a uno se le viene esa imagen, valga la redundancia, de frescura, ¿verdad? De vida. Me gusta cuando voy por el camino de viaje o cuando veo propiedades con grandes árboles, me gusta disfrutar verlos porque digo yo que ahí hay vida. Uno quiere estar ahí debajo de un árbol y reposar bajo su sombra y que ver estas flores y de por sí si hay frutos, pues alimentarse de él. Y yo creo que ese fue el pensamiento de este retrato del árbol como algo que tiene que ver con el arrepentimiento y la fe para salvación en la vida de los creyentes y demuestra esta analogía de manera precisa estas doctrinas fundamentales para la salvación. Y hoy en esta noche vamos a ver sobre el tronco y las ramas del arrepentimiento en el capítulo 8. Ahí está la imagen que siempre nos recuerda la composición de este árbol. Pero el autor ahí comienza hablando en este capítulo 8, explicando qué es lo que quiere decir con respecto al tronco y a las ramas del árbol del arrepentimiento. Nos dice ahí que él intenta identificar la naturaleza fundamental o la esencia del verdadero arrepentimiento. Ahí recordemos que en esa gráfica del árbol miramos que tanto el tronco y las ramas representan el arrepentimiento interno, no externo. Eso representa el tronco y las ramas del árbol, es un arrepentimiento interno a lo profundo del corazón. El autor nos dice ahí que él piensa que hay situaciones que hay que aclarar y él desea eliminar inmediatamente a qué no se refiere este aspecto del tronco y las ramas del arrepentimiento. Dice que él quiere quitar un obstáculo significativo para entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Vamos a ver de qué se trata ese obstáculo. Nos dice ahí que en la historia de la iglesia, el arrepentimiento ha sido equipado muy a menudo con lo que la gente llama hacer penitencia. Sí, ¿verdad? Hemos escuchado ese término, sobre todo en el contexto católico romano, el uso de la penitencia. Y él nos da un ejemplo que una traducción de una Biblia inglesa, me imagino para apoyar este tipo de dogmas del catolicismo romano, usan esta frase de hacer penitencia cuando traduce la palabra griega para arrepentirse, en Lucas capítulo 13, verso 3 al 5, donde Jesús nos dice ahí en el pasaje, pero en esta versión de la Biblia inglesa cambia la palabra arrepentimiento a hacer penitencia.
Es así que el texto dice, según esta traducción, les digo que no. Jesús hablando ahí a la multitud que le seguía y a sus discípulos, a menos que hagan penitencia, se refiere a los hombres, a los pecadores, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, también eran más deudores que todos los hombres que moraban en Jerusalén? Les digo que no, a menos, ahí una vez más cambia la palabra arrepentimiento, dice, a menos que hagan penitencia, todos perecerán igualmente. Imagínense cómo cambia la traducción de una palabra en ese contexto, porque ya no es arrepentimiento, sino que están hablando de penitencia. Al hablar de penitencia, están hablando de logros humanos, de manifestaciones humanas externas para lograr obtener esa salvación o ese arrepentimiento. Es muy oportuno para ellos como católicos romanos. Todos los que hemos pasado en años atrás con este asunto de esta religión, este sistema religioso. En mi caso, yo participé de cierta edad hasta adolescencia en algunos sacramentos del catolicismo romano, como la primera comunión. Estuve interno en algunos centros de la Iglesia Católica Romana con los sacerdotes, y ahí se nos enseñaba ese tiempo de la confesión, confesarse con los sacerdotes. Recuerdo que en ese tiempo, pues a uno de pequeño a casi adolescente le daba también un poco de temor ir a exponerle a alguien sus propios pecados. Era un poco, que daba vergüenza, pero ellos en esa práctica así, a todo aquel que se mete en eso, pues es uno de los sacramentos que deben de estar haciendo, sobre todo con los pecados. La vez pasada les mencioné acerca de cómo la Iglesia Católica Romana tienen esa concepción de la justificación que nos habla Romanos. Para ellos no es acreditada, no es imputada en Cristo como creemos nosotros los protestantes. Para ellos es a través de la infusión y comienza con el bautismo de infantes, y luego es un proceso que las personas a medida van creciendo y van cometiendo pecados, deben de estar yendo a la iglesia y estar haciendo estas confesiones o penitencias para perdón de pecados, donde el sacerdote los absuelve al final, ¿verdad? Y una de las cosas que tienen los sacerdotes es su voto de silencio. Un sacerdote no puede promulgar los pecados de las personas. Ellos se encierran en esas pequeñas estaciones, no están visibles. La persona que está afuera está confesando sus pecados. La intención es que se supone que el sacerdote no vea a la persona, ni la persona vea al sacerdote, aunque por supuesto se sabe quién es cada sacerdote de cada capilla. Pero a través de estas penitencias, el dogma católico romano enseña de que es de los sacramentos, de los 7 sacramentos instituidos en ellos, en los cuales los pecadores deben de hacer cumplir estas penitencias. Así que vemos que lo que refleja esto es que son acciones externas que los hombres hacen para cumplir con estos dogmas de este sistema religioso. Ahora, San Waldron nos dice aquí que así que solo quiero señalar una de las mayores deficiencias con respecto a esto al identificar el arrepentimiento como hacer penitencia, como lo usa el católico romano. ¿Qué quiere decir la gente con hacer penitencia? En realidad, nos dice el autor, hacer penitencia siempre implica alguna acción externa que se supone muestra o expresa una tristeza por nuestros pecados.
La persona va a ese confesionario generalmente durante la semana y se mete ahí y los pecados que cometió el fin de semana, ya sea bebiendo, parrandeando, le da una culpabilidad, siente cierta tristeza por sus pecados y está repitiendo ese círculo vicioso cada semana. El problema con esta comprensión de la penitencia como arrepentimiento que sustituye al arrepentimiento bíblico es que hace que el arrepentimiento sea algo principalmente externo o exterior. Y ese es el problema serio de tener una comprensión externa del arrepentimiento a través de estas penitencias. Incluso algunos llegan al punto de cumplir sus promesas a través de ritos, laceraciones, cuando hacen esas caminatas o más bien sobre sus rodillas van cierto trayecto hacia una iglesia, una capilla de este sistema religioso. El problema es hacer estas cosas externas para obtener perdón, redención. Afecta mucho el evangelio bíblico. Si me ayuda Helen con el primer párrafo de la pantalla. Sí, aunque el arrepentimiento bíblico ciertamente tiene manifestaciones externas, fundamentalmente es un asunto interno del corazón. El arrepentimiento no consiste esencialmente en la acción externa, sino en la actitud interna. Si esto se olvida, puede distorsionarse toda la doctrina bíblica del arrepentimiento y, con ello, la doctrina de la salvación solo por gracia y solo por la fe. Amén. Así que vemos que no es algo ligero este asunto, ¿verdad? No solamente en el contexto del catolicismo romano, lo tenemos presente dentro de las iglesias evangélicas, aquellas que promueven esta salvación basadas en los logros humanos, sobre todo en este tema del arrepentimiento, donde estos evangelistas hacen llamados a las personas, un llamado externo para que repitan una oración y que de esta manera ellos van a ser absueltos. Es similar como el catolicismo romano, porque es la acción externa a lo que ellos están extendiendo esa invitación a las personas. Y entonces vemos que muchas personas, he visto el caso cuando hacen ese tipo de llamados en campañas que ahí pasan hasta bolitos, ¿verdad? Y ellos lloran y hacen todo eso y luego el hombre que hizo esta campaña se va contento porque dice qué montón de personas borrachos y drogadictos y todo eso, hubo salvación y arrepentimiento. Pero la razón es porque estos hombres hacen estos llamados externos y ponen su mirada o su fundamento en acciones externas que aquellos oyentes hacen, profesiones de fe, oraciones, repeticiones de oración, en manifestaciones externas, levantando sus manos o miran, están llorando y todo eso, pero tener un mal entendimiento acerca del arrepentimiento bíblico, esto daña de manera terrible la doctrina de la salvación por gracia y solo por la fe. Aunque muchos promuevan de una manera medio confusa esta doctrina de la justificación y crean que la salvación es en Cristo, pero de manera práctica la viven casi igual que el catolicismo romano. Ahora el autor nos sigue diciendo, ¿por qué estoy tan seguro de que el arrepentimiento bíblico es fundamentalmente un asunto interno del corazón y no algo externo como las penitencias? Sencillamente porque la principal palabra bíblica para arrepentimiento es metanoia, y esta palabra se deriva de dos raíces griegas que significan después y mente. Significa literalmente un pensamiento posterior o mejor aún un cambio de opinión, un cambio de mente es lo que significa la palabra metanoia.
Hermana Carlota, si me ayuda leyendo lo que está en la pantalla. Sí, aquí debemos evitar otro malentendido contemporáneo y la tergiversación de la naturaleza del verdadero arrepentimiento. En inglés, cuando hablamos de un cambio de opinión, mente o de un pensamiento posterior, podemos referirnos a algo tan trivial como cambiar de opinión en cuanto a elegir comer pollo para cenar en un restaurante en lugar de un filete de carne de res. En primer lugar, según el pasaje en el que se basa este pequeño libro, Hechos 20:21, el arrepentimiento se enfoca únicamente en Dios, es para con Dios, mientras que la fe es para con el Señor Jesucristo. Hacer el arrepentimiento un mero cambio de opinión sobre Jesús es confundir fe y arrepentimiento y limitar el cambio total de la idea que se tiene acerca de lo que implica el arrepentimiento. Sí, ahí es otro de los aspectos que se nos dice que debemos evitar esos malentendidos, que la gente llegue a tener el pensamiento de que el arrepentimiento como consiste en un cambio de mente, un cambio de opinión, como dice ahí la definición de la palabra en griego. Pues dice, sí, es verdad, sí, es cierto, yo tengo malos pensamientos, soy pecador, pero creo que puedo cambiar de mente, puedo cambiar de opinión. A eso se refiere, como que fuera alguien a un restaurante y esté pensando qué va a elegir. Bueno, voy a pedir esta hamburguesa o no, mejor esta. Cambia de opinión. Y ese es el malentendido contemporáneo que también lo vemos hoy en día en las personas, ¿verdad? Donde dicen, no, yo voy a ir a la iglesia hasta que sienta ir yo, o cuando ya deje de estos malos pensamientos, esta forma de vida que me lleva a hacer mal. Entonces, una vez más, ahí ellos están utilizando sus propias acciones externas, su movimiento externo, pero no dándose cuenta que la raíz del problema es interno y que la incapacidad del hombre, debido a que es esclavo del pecado, imposibilita tomar un cambio de mente. El cambio de mente y las cosas dentro del hombre no pueden ser transformadas por el hombre mismo, porque es esclavo de su misma naturaleza. Así que la advertencia es a que no hagamos, porque el arrepentimiento significa un cambio de mente, es una acción humana o a través de meternos en algún mero estudio para cambiar nuestra mente, es que vamos a lograr eso. No, el arrepentimiento viene desde adentro y solo es producido por la obra divina de Dios. Ahora, en segundo lugar, ya hemos visto que el arrepentimiento encuentra sus raíces en una percepción del pecado y una tristeza por que son verdaderas y experimentales. Y también es una aprehensión o un aferramiento de la misericordia de Dios en Cristo que nos hace huir de la ira venidera que está por venir sobre los pecadores en este mundo. Esto es algo más que un mero cambio de opinión sobre la identidad de Jesús. No basta con conocer intelectualmente a Jesús o saber algunas cosas de la Biblia. Debe de haber un cambio interno que es producido por la gracia divina. Y ese cambio implica una transformación radical en la voluntad y los sentimientos, los deseos y las emociones. Solamente tenemos nuevos afectos religiosos, una cercanía con nuestro Dios, por honrarle, por progresar en la santidad, es porque ha sido producida esa obra divina en el nuevo nacimiento, un arrepentimiento genuino. Es la única manera de que haya un cambio en todas estas áreas de nuestra vida. En tercer lugar, aunque el arrepentimiento es fundamentalmente interior, en los próximos capítulos demostraremos que todo arrepentimiento verdadero da fruto y debe dar fruto de un volverse a Dios y de obras dignas de arrepentimiento.
tal cambio debe estar fundamentado, enraizado en algo más que un cambio de opinión trivial sobre Jesús. El cuarto lugar, hermano Henry, si me lee. Sí, en cuarto lugar, cambiar de opinión, literalmente la mente, en la Biblia es más que un ejercicio, literalmente una acrobacia mental o un cambio en las opiniones intelectuales superficiales. La mente en las escrituras es otra forma de referirse al alma del hombre. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, Romanos 7:25. Y ese siguiente pasaje. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Sí. Bueno, ahí estos pasajes nos muestran ahí que hay un cambio de mente, como lo dice metanoia, es cambiar de mente, es volverse de una antigua vida a una nueva vida, como lo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así que la mente no solamente es algo que lo define como el intelecto, sino que está también a veces, la Biblia lo presenta, como lo decía el texto anterior, como el alma del hombre también y el corazón. Están ligados el corazón y la mente en esta renovación interna espiritual de los hombres. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice que no os adaptéis a este mundo. Por supuesto, estos son los creyentes que no se adaptan al sistema o al modo de pensar de este mundo, sino que son transformados mediante esa continua renovación de nuestra mente por la palabra, para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Los textos nos dicen que hay una renovación en el espíritu de vuestra mente, un cambio total, radical en nuestra vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Entonces notamos ahí que no es algo, un simple cambio de opinión, como que fuéramos a ver una película o lo que fuera, sino que es en el sentido bíblico de lo que las escrituras nos enseñan. Cambiar todo nuestro interior, todo lo que es espiritualmente importante implica un cambio de opinión. Ahí nos da varios pasajes que después pueden buscarlos si desean, pero para ir avanzando en este tema, estos pasajes nos muestran ese cambio de opinión o de mente sobre Dios, sobre el pecado, sobre la justicia y así también con respecto al Hijo de Dios. Aquellas cosas que antes no considerábamos, no nos importaba ofender a Dios, no nos importaba involucrarnos en el pecado, no nos importaba mucho menos la justicia de Dios, ni siquiera temíamos a esa justicia, a esa ira de Dios y también con respecto al Hijo de Dios. Pero todo lo que hace este cambio de mente, este cambio interno radical, mire qué extraordinario, porque todo aquello que rechazábamos o ignorábamos, ahora se vuelve como el motivo de nuestra vida. Anhelamos glorificar a Dios, honrarle. Vivimos opuestos al pecado y amamos la justicia de Dios porque Él ya nos ha justificado en Cristo. Así también con respecto al Hijo de Dios, al cual damos gloria por su obra en la cruz y convertirse en nuestro sustituto. Estas cosas no son meramente intelectuales, sino que tienen que ver con ese cambio de vida, de lo cual ahora nosotros somos participantes y disfrutamos de ello.
Ninguna cantidad de obras verdaderamente buenas es arrepentimiento, sino proceden de un cambio de actitud profundo, de corazón sobre Dios, el pecado, la justicia y el Salvador. Solo aquellos que han pasado por la obra o que se les ha sido acreditada esta obra de Cristo, por gracia de Dios, podrán experimentar este verdadero arrepentimiento, ya que por las obras nadie será justificado. Algunos en nuestros días están usando también la doctrina del arrepentimiento para contradecir la idea de que somos justificados por la fe solamente. Lo hacen de manera sutil, ¿verdad? O a veces incluso porque ni siquiera conocen la doctrina de una manera apropiada. Sabemos que en las iglesias, la mayoría, hay mucho analfabetismo bíblico. Y solamente se quedan con lo que se les enseña y de por sí, si son falsos maestros o malos predicadores que no enseñan la verdad, van a vivir confundidos. Según ellos, la demanda que el evangelio hace de arrepentimiento significa que nuestras buenas obras son una condición para el perdón. Su razonamiento es que el arrepentimiento es un cambio en nuestro estilo de vida que expresa las buenas obras. Entonces recuerdan a sus oyentes que el arrepentimiento es la condición para el perdón. O sea, aquí esta doctrina del arrepentimiento es destruida por la ignorancia de estos hombres, porque ponen el arrepentimiento como que si fuera una obra humana para lograr ese perdón y esa salvación. Cuando es al contrario, el arrepentimiento es a través de esa justificación por la fe solamente y no por ninguna obra humana. Y ellos llegan a la conclusión de que las buenas obras son la condición para ser perdonados. Note ahí lo complejo que es de esto. Si no tenemos claridad en estos aspectos, podemos confundirnos, porque recordemos que dice ahí las cosas que debo de hacer para ser salvo, llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero recordar que estas no son obras producidas por la carne, sino que Dios las ha determinado en su obra de gracia, en su don, en su dádiva, para aplicarla a aquellos que responderán al mensaje del evangelio. La falla en esta desviada línea de razonamiento es no reconocer que el arrepentimiento no es fundamentalmente un cambio en nuestro estilo de vida, que consiste en buenas obras, sino un cambio de mente y de corazón. Helen, si me ayuda con esta pantalla acá de la... El perdón es otorgado en este cambio de corazón y mente antes de hacer cualquier buena obra. Así que la doctrina fundamental de la salvación por gracia, por medio de la fe sin obras, es sostenida firmemente, y la falacia de una línea de razonamiento potencialmente fatal es expuesta. Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Sí, ahí vemos claramente el mensaje del evangelio. No es por obras, dice ahí el pasaje romano. Si fuera por obras ya no sería por gracia, aunque solamente fuera un 5%, 1%, 0.05% de obra humana, ya no es por gracia, sino que fuera por obras la salvación, y de por más estaría, si fuera por obras la salvación, no hubiese sido necesario que Cristo viniera a morir por nosotros y ocupar nuestro lugar. Si la centralidad del evangelio es que Cristo murió por los pecadores, y que a través de su vida
de su perfecta vida, pudo cumplir las demandas de la ley y convertirse en nuestro sustituto por su muerte y resurrección. Por eso es que esa gracia manifestada para salvación es por medio de la fe, y esto no corresponde a nosotros, sino que es un don, es una dádiva gratuita del cielo. Ahora la gente quisiera tener esos pasos para salvarse, ¿verdad? Como hay en panfletos y en algunos tratados, le dice 4 pasos para que pueda ser salvo, y ahí le menciona lo que tienen que hacer. Qué fácil fuera, ¿verdad?, hacer eso, pero no es de esa manera que actúa, porque no tiene que ver con una acción humana externa siguiendo pasos, sino la obra de gracia de Dios manifestada en Cristo para salvación, que usa nuestra predicación para llamar a aquellos que han de creer y que serán salvados de una manera poderosa por Dios. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Antes de entrar a este otro capítulo, si tiene alguna pregunta o comentario que pueda hacerlo del capítulo 8, podemos abordarlo. Yo todo claro, hermano. Más bien en su momento, con respecto al arrepentimiento, ¿verdad? Yo viví esa experiencia de querer uno por medio de sus obras alcanzar un arrepentimiento que realmente cubría las faltas y también a veces por la mala enseñanza, ¿verdad? Aparentemente bíblica. Yo usaba el ayuno, por ejemplo, como un medio para afligir mi alma y para a veces lograr por mis propios medios un arrepentimiento. Entonces, sí, qué importante, la verdad, saber de que el arrepentimiento es en sí una obra de tipo espiritual, no depende de nosotros, es realmente el Señor quien otorga ese perdón. Amén, hermano. Sí, en realidad a la gente no le gusta este tipo de, o más bien decir esta verdad bíblica, porque siempre quiere estar como ellos bajo su control, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que más bien produce la frustración. En lugar del otro lado, entender la verdad bíblica trae descanso, saber que Dios nos sostiene y es su mano poderosa la que guardará nuestros pies, nuestra vida sin caída, dice, hasta el día final, al regreso de Cristo. Entonces, obviamente no es el otro extremo de que, pues como Él ya me salvó, ya puedo hacer lo que quiera. No es el sentido de libertinaje, sino descansar, que Dios es el único que puede preservarnos para esa salvación y en esa obra de santificación. No sé si las demás hermanas tienen un comentario o alguna pregunta. Hermano, Sí. Referente a la penitencia. Ajá. O sea, según los católicos, es por medio de que hacen su penitencia y ya es un acto externo y ya todo vuelve a la normalidad. Mientras lo correcto es algo interno, algo que da tristeza y tiene que, o sea, uno tiene que, ¿cómo se dice? Entristecerse de lo que uno hace, ¿verdad? Y hacer un cambio total de espíritu y mente, algo radical. Es lo correcto, ¿verdad, hermano? Sí, sí, es diferente porque recordemos el pasaje que nos habla cuando en la carta a Corintios que fuisteis entristecidos, pero la tristeza, por ejemplo, que es según el mundo, que es lo que experimentan estas personas que van a confesarse a un sacerdote y todo, no es real, no es una tristeza real, realmente es como un remordimiento pasajero, pero que para la siguiente fin de semana vuelve su vida desenfrenada y está en ese círculo vicioso
y están siendo arrastrados a una condenación porque el dogma romanista les ha enseñado en esa manera. Pero en cambio, la verdad bíblica nos dice de que nosotros, si hemos nacido de nuevo, nuestro deber como creyentes es separarnos del mundo, no incurrir en el pecado. Y cuando caemos en pecado, sí debe de haber una tristeza, número uno, porque hemos deshonrado a nuestro santo Dios, hemos pecado contra Dios y eso nos debe causar tristeza. Pero esa tristeza nos debe de llevar al arrepentimiento, que es volvernos de ese pecado y apartarnos de él. O sea, si continuamos en ese círculo vicioso como los demás, significa que hay algo ahí que no está siendo mortificado en nuestra carne, que no estamos avanzando y progresando en esa santificación. No quiero decir que no es que no sea salvo, ¿verdad? Pero el descuido en estas responsabilidades como creyentes nos hace vivir afligidos y no disfrutar del gozo de la salvación. Pero nuestra vida debe de ir en progreso, siempre venciendo la tentación y el pecado. Siempre vamos a estar ahí en situaciones complicadas, pero no precisamente vamos a estar siendo retenidos por los mismos pecados, sino qué cambio habría en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, ahora en este capítulo 9 sobre el follaje del arrepentimiento, vamos a ver 2 capítulos porque pues no es necesario detenernos tanto en algunos temas que está redundando. Pero se recuerdan, bueno, ahí ya lo dice, el árbol del arrepentimiento tiene follaje, tiene hojas, ¿verdad? Por follaje me refiero a las hojas que muestran que el árbol está vivo, porque cuando miramos un árbol pelado, si solo las ramas decimos ese árbol está muerto, ya se va a secar más bien. Pero lo que hace que tenga vida un árbol, porque pues, nos da un buen aire, sombra, son este follaje frondoso de hojas. Estas hojas no deben confundirse con el fruto, no estamos hablando del fruto aquí, sino del follaje, de un estilo de vida transformado que es la verdadera evidencia del arrepentimiento, sino que son el adorno establecido por Dios para el árbol del arrepentimiento. Les recuerdo que toda esta analogía del árbol representa cómo internamente la obra divina va transformando el corazón de los pecadores, ¿verdad? En ese proceso del arrepentimiento. Vimos que esa semilla cayó a tierra, lo cual representaba la obra soberana de Dios en la salvación, y que esa semilla comenzó a echar raíces y a crecer ese árbol como una plantita como cuando crece. Pero todo lleva a ese proceso, ¿verdad? El árbol no de un solo sale, sino un proceso que va desarrollando, crece, las ramas, el follaje y finalmente da fruto. Por eso es una analogía. Un creyente maduro da fruto para el Señor en el servicio del reino. Pero aún va en ese proceso, digamos, el pecador redimido en esa salvación de nuestro Dios. Estas hojas no deben de confundirse con el fruto de un estilo de vida transformado, que es la verdadera evidencia del arrepentimiento, sino que son el adorno establecido por Dios para el árbol del arrepentimiento. Ahora, según el Nuevo Testamento, ese follaje es el bautismo en agua. El arrepentimiento y el bautismo se mencionan juntos en un mismo versículo o en el versículo que le sigue en 9 ocasiones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el bautismo de Juan es llamado un bautismo de arrepentimiento en 5 ocasiones. Juan, el bautista, el bautizador, era reconocido por su llamado, por su mensaje al arrepentimiento, y él lo hacía a través del bautismo en agua. Nos dice ahí en Mateos capítulo 3, verso 11, que
Dice, yo a la verdad, este es Juan hablando, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, este Jesús, es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahí habla del bautizo con agua para arrepentimiento. También Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Hechos 13:24 nos dice, después de que Juan predicó antes de su venida, de la venida del Señor, él predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Ahí comenzamos a ver esta predicación del bautismo para arrepentimiento. Luego nos dice que, pero el bautismo de Juan no fue el único bautismo de arrepentimiento. Lo que a veces se distingue como el bautismo cristiano es también un bautismo de arrepentimiento. Luego en Hechos 2:38 nos dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que vemos que tanto Juan en su preparación para la entrada del Mesías en su ministerio terrenal, su mensaje es acerca del arrepentimiento y el uso del bautismo para arrepentimiento. También los apóstoles Pedro, cuando predicaban el evangelio, aparte de que estos se arrepentían, eran bautizados, dicen, en el nombre del Señor Jesucristo o el nombre del Dios Trino. Así que vemos que el bautismo para arrepentimiento es una doctrina enseñada para nosotros como iglesia. Ahora, algunos dicen que el bautismo es un requisito para salvación. Y esa es una de las cosas que el autor aborda en el libro para también quitar esos errores que a veces la gente en las iglesias usa, pensando que el bautismo en agua es un requisito para la salvación, porque confunde los términos que están entrelazados en los textos ahí que acabamos de leer. Y el autor cuenta que alguien le preguntó una vez sobre el hecho de que el bautismo es mencionado frecuentemente en los pasajes claves del arrepentimiento, siempre aparece ahí. Esta persona se preguntó en voz alta si no deberíamos hablar de en lugar de dos cosas que debe de hacer para arrepentirse, si debería de hablarse de las tres cosas que debes hacer para ser salvo, o sea, incluyendo el bautismo en agua para arrepentimiento. Porque precisamente esa frase, el bautismo para arrepentimiento, pareciera que es un requisito para eso mismo, para salvación. Pero ahora nos dice ahí que para aclarar esto, ¿por qué no estamos de acuerdo con decir que el bautismo es la tercera cosa que uno debe de hacer para ser salvo como un requisito? Por supuesto, es cierto que en Hechos 20:21 no se menciona el bautismo. Esto es significativo, sin embargo, aún más importante es el hecho claro de que sabemos que los hombres pueden ser salvos y han sido salvos sin el bautismo. Porque si nosotros afirmamos que el bautismo en agua es un requisito para ser salvo, quedarían excluidos el resto de grupos de personas o individuos específicos, como el caso del ladrón que estaba al lado de Jesús en la crucifixión. Sabemos que los hombres pueden ser salvos y han sido salvos sin el bautismo. Por ejemplo, ¿cuáles? Todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvados sin ser bautizados, porque no era una práctica en el Antiguo Testamento. No lo encontramos que ellos eran bautizados, sumergidos en agua. Entonces, si afirmamos que el bautismo en agua es un requisito, todos estos santos del Antiguo Testamento entonces no cumplieron, por decirlo así, esos requisitos.
Incluso la circuncisión, que sí era un rito para el pueblo de Israel, y algunos podrían pensar que es una especie de bautismo que lo utilizan mucho los presbiterianos en su teología de pacto, donde dicen ellos que la circuncisión era la señal en el Antiguo Testamento y ahora el bautismo de infantes es la señal en el Nuevo Testamento. Pero incluso eso, la circuncisión, que algunos podrían pensar que es una especie de bautismo, pero ¿qué nos dice Romanos 4, versos 9 al 11? Hermano Henry, si me lee. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Romanos 4, del 9 al 11. Sí, el argumento ahí es que si fuera esa señal como que representara, digamos, el bautismo en el Antiguo Testamento, lo que fue la circuncisión, entonces dice aquí, el argumento es, si fuera por eso, ¿por qué decimos entonces a Abraham la fe le fue contada por justicia si él estaba antes de ese rito de la circuncisión? Él no, ni siquiera había sido circuncidado, pero ya se había manifestado esa promesa y esa fe que le fue contada por justicia. Porque al fin y al cabo no eran estos ritos, estas sombras, el medio de la salvación, sino que apuntaban siempre a Cristo. Recordemos que hay una profecía en Jeremías que nos habla de que esta circuncisión hecho de manos por hombres ya no sería allá en el futuro, en el nuevo pacto, de esa manera, sino que Dios circuncidaría los corazones y establecería su ley dentro de sus corazones. O sea, ya no era algo externo, porque todas estas sombras y figuras que encontramos en el Antiguo Testamento nos apuntaban a la promesa que es en Cristo, en la cual Abraham le fue contada por justicia, no por practicar estas demandas de la ley o los ritos ceremoniales que practicaron la nación posterior, la nación judía, sino que estas cosas solamente eran sombras y figuras que apuntaban a nuestro Redentor, y Abraham se mantuvo en fe creyendo, no creyendo a estas cosas, sino a aquel al que le fue hecho la promesa. Y aquí es donde hay confusión con los hermanos también dispensacionalistas, porque ellos ponen como que si la promesa hubiese sido hecha al pueblo, pero la promesa no fue hecha al pueblo. La promesa era de la simiente es Cristo. Entonces ahí el argumento que nos da ahí que no es por esos aspectos. Pues en el caso del bautismo en agua, aunque es una ordenanza, es un mandamiento santo, pero no es un requisito para la salvación. Y luego ahí se nos dice que incluso después de que Cristo vino a la tierra, los hombres fueron salvos sin el bautismo. Y ahí nos da el ejemplo que mencionamos, el ladrón en la cruz, no le quedó tiempo, ¿verdad? No iban a venir los romanos, espérense que el hombre se va a bautizar. Él murió ahí, pero creyó en Cristo. Y esa fue la obra de justicia para él. Y el Señor lo salvó y le dijo, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él fue salvo y no le fue aplicado el bautismo en la agua. Pablo también
no clasificó el bautismo como algo requerido por el evangelio al nivel de la fe y arrepentimiento. Pues él lo pasa a decir en 1 Corintios 1, 14 al 17. Hermana Carlota, si me lee el pasaje. Dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Cripto y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanías. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1, 14, 17. Así que es muy interesante lo que Pablo menciona ahí, que su énfasis no estaba en el bautismo. Él había sido enviado a predicar el evangelio, dice. Y muy pocos en realidad él bautizó, solo menciona estos dos nombres. Y dice, ni me acuerdo si bauticé a otro, dice. Posiblemente las iglesias que fueron establecidos tomaron esa tarea, porque no por esto que menciona Pablo desechamos la ordenanza del bautismo, pues es uno de los dos sacramentos que Cristo instituyó para la iglesia. Pero el enfoque de Pablo era la predicación del evangelio para que las personas fueran salvas, aquellos que han sido llamados por medio del evangelio. Pero él no está elevando el bautismo en agua a ese nivel en cuanto al arrepentimiento y a la fe, porque son las doctrinas fundamentales en cuanto a la salvación de los hombres. Pero el bautismo no es un requisito para salvación. No es estrictamente necesario para la salvación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el bautismo está estrechamente relacionado con el arrepentimiento. Es el follaje del arrepentimiento. Si hasta ahora hemos estado viendo en los pasajes, en los comentarios, que no es un requisito estrictamente para la salvación. Alguno puede pensar, pues, ¿cuál es el asunto entonces del bautismo? ¿Para qué me voy a bautizar si no es un requisito para salvación? Algunos pasan años dentro de las iglesias y no se bautizan. Ahora vamos a ver de qué trata esta parte. Helen, si me lee todo el párrafo. Porque hay una relación tan estrecha entre el arrepentimiento y el bautismo en el Nuevo Testamento. La respuesta más sencilla es que esta estrecha relación es ordenada por Jesucristo. En la Gran Comisión que se encuentra en Mateo 28, 18, 20, él ordenó que sus discípulos debían ser bautizados. Y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que la pregunta es, entonces, ¿por qué debemos de bautizarnos? ¿O por qué aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento por la obra de Dios se les manda que se bauticen? Ahí nos da la respuesta, es sencilla, porque Dios lo ha ordenado, Cristo mismo lo ordenó en la gran comisión que dio a sus discípulos, que lo encontramos en ese pasaje. Él les dijo todas estas cosas. Yo tengo toda autoridad que me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y los envió al decirle, por tanto, vayan pues, vayan y prediquen el evangelio. Y a través de ese evangelio, que son llamados los pecadores al arrepentimiento y la fe, hagan discípulos de todas las naciones.
Y luego le da estos mandatos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí se les dice que les enseñen a esos discípulos a guardar todo lo que les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que si el Señor lo ha ordenado y dice que nosotros debemos enseñar a los discípulos a guardar todo lo que Él ha mandado, no podemos por esa razón obviar el bautismo en agua, aunque no sea un requisito estrictamente para salvación. Por eso sus apóstoles ordenaron que las personas se bautizaran cuando se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Por ejemplo, en Hechos 10:48, Pedro ordenó que los gentiles de la casa de Cornelio fueran bautizados después que creyeron y recibieron el don del Espíritu. Dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Para el consuelo y estímulo de los creyentes y para declarar su fe al mundo, a Dios le ha placido conectar las bendiciones de sus pactos con señales externas tangibles. Ese es el propósito del sacramento del bautismo en agua. Es para el consuelo y estímulo de los creyentes, para declarar, porque cuando fuimos bautizados, en aquel tiempo cuando fui bautizado, fue para declarar mi fe al mundo, porque Dios le ha placido conectar las bendiciones de sus pactos con señales externas tangibles, y la manera en que lo hacemos es en el contexto de la iglesia local, el testimonio de fe que estamos dando delante de nuestros hermanos también, que hemos nacido de nuevo y vamos en ese camino de obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado que guardemos. Así que una persona que no quiere bautizarse y ha pasado muchos años dentro de la iglesia, probablemente una tenga que examinar su fe, la naturaleza de su fe, su arrepentimiento. Posiblemente también pueda ser salvo, pero está como ese árbol sin el follaje. Está vivo, pero tiene apariencia de muerto, no está obedeciendo los mandamientos del Señor. Hermano Henry, si me lee el párrafo este. Por lo tanto, aunque el bautismo no es estrictamente hablando una de las dos cosas que debes hacer para ser salvo, es una muy mala señal cuando alguien que sabe lo que Cristo ordena se niega a ser bautizado. De hecho, esto plantea serias preguntas. ¿Ama esa persona realmente a Cristo? ¿Ha sido realmente salva? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Juan 15, el 13 al 14. Así que si hay, bueno, a la vez pasada creo que estuvimos hablando sobre eso, del bautismo, si alguien se puede volver a bautizar. Yo creo que si alguien se bautizó no teniendo una fe verdadera, una fe para arrepentimiento, para salvación, y ahora experimentó el nuevo nacimiento por obra de Dios, sí debe de volverse a bautizar, porque no tuvo ningún significado aquel bautismo, porque no hubo una fe verdadera, ¿verdad? Lo que se llama que fue nada más y nada menos como que se mojó nada más, pero no tiene ningún significado cuando no ha habido un verdadero arrepentimiento para con Dios. Esos casos abundan dentro de las iglesias locales, ¿verdad? En la iglesia donde yo estuve un tiempo,
el pastor que estaba preparando a casi a todos los jóvenes que tenía como adolescentes, un grupo de unos 12 jóvenes. Y él los metió a un proceso de estudios como de 3 meses o 2 meses, un material sobre el bautismo. Y cumplió ese proceso y al final hubo ese tiempo, un sábado, el bautismo en un río de acá, por la ciudad. Pero fíjense que yo no, en lo personal, no estuve de acuerdo con esa acción, porque estos jóvenes no me daban testimonio de una fe auténtica. Pero a veces cometen esos errores graves dentro de las iglesias porque meten a las personas en procesos, en cumplir procesos para lograr un objetivo, pero no se revisa los frutos del arrepentimiento, si es verdadero, si estos jóvenes o estas personas están manifestando una fe verdadera. Incluso en este estudio, ¿verdad? Podemos tomar estudio y aprender y todo, pero si no reflejamos en verdad que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces simplemente se está quedando como un requisito y no una verdad transformadora para nosotros. Hermana Carlota tenía una pregunta. Sí, hermano. Bueno, Juan el Bautista dijo, el que viene después de mí los bautizará en el nombre del Espíritu Santo, dijo, ¿verdad? Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Sí. Entonces, ya que estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo es el bautismo? ¿Solo el hecho de decirles los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o se hace algo especial, así como cuando se va a bautizar a un hermano en agua? Pues mire, en ese caso cuando Juan está anunciando de la venida del Mesías, él está hablando de que él bautiza en agua para arrepentimiento, pero que vendría Jesucristo, el Cordero de Dios, y quien él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa eso? Para los pentecostales significa hablar en lenguas y decir profecías y un montón de cosas. Pero ese pasaje no se refiere a esas cosas, sino que Cristo vendría a cumplir esa obra de la justificación por medio de su sacrificio, por medio de la ascensión y todo lo que representa la obra consumada de Él, y que Él nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego, significa que Él enviaría el Consolador a morar en los creyentes. Y otra es que los creyentes serían insertados en su cuerpo. Es lo que significa el bautismo en Espíritu Santo y fuego, nuestra inserción en el cuerpo de Cristo. Y no se está refiriendo ahí a manifestaciones externas o carismáticas, sino está conectado con esa labor también que estaba haciendo Juan en ese bautismo en agua, pero que la obra de Cristo sería aún mayor porque llevaría a cabo la justificación de manera completa para todos los creyentes. Ahora, usted mencionó de lo del agua. Bueno, algunos mencionan ahí los Jesús solos, o los unicitarios, que es una secta que se ha extendido por Latinoamérica, donde dicen que solo Jesús, que en realidad no existe Dios en 3 personas, sino que Dios a veces toma la personalidad de Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos bautizan solo en el nombre de Jesús. Y sí, algunos pasajes dice solamente que eran bautizados en el nombre de Jesús. Pero el Señor ahí en Mateo 28 nos dice de que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los 3 tienen
personalidades, pero los tres son un mismo Dios. Nadie es más importante que el otro. Toda la redención ha sido llevada a cabo por el Dios Trino. Dijimos, el Padre nos eligió, el Hijo logró la justificación y el Espíritu Santo ha sellado esa redención. Entonces, en este sacramento del bautismo, nuestra iglesia lo hace en nombre del Dios Trino, ¿verdad? Creo que no es un conflicto de las tres personas. Se hace así. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta o hermana Carlota tiene todavía alguna duda? Sí, sí me quedó claro que las tres personas son un solo Dios, nuestro Dios Trino, Sí. y los tres son iguales. Sí. Se me viene a la mente, hermano, no sé si estoy ahí equivocada, se me viene a la mente cuando Jesús bautizó a los apóstoles, que los reunió y vino sobre ellos, dice, el poder del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Sí. Y hubieron otras acciones que no me vienen a la mente ahorita, entonces eso nomás. Sí, ese pasaje de Hechos, capítulo 2, el Señor ya les había dicho que esperara de Jerusalén la promesa del Espíritu Santo, que fue anunciada desde los profetas, dicen Joel y todo. Obviamente, de esa manera el Espíritu Santo nunca había operado en su ministerio aquí en la tierra. Su venida a este mundo se dio en ese hecho sobrenatural, pero fue un hecho único. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés para venir a morar en los creyentes. Ahora no necesitamos ahora esperar un nuevo Pentecostés, porque son hechos que se dieron una vez y para siempre. Sí hay esa doctrina de todavía estar orando por nuevos Pentecostés o todas esas manifestaciones o buscar cosas místicas. Esas son acciones que ya estaban profetizadas que ocurrirían de esa manera, pero solo fue en ese acontecimiento. Ahora el ministerio del Espíritu Santo ahora está operando desde ese momento en el mundo, convenciendo, dice en Romanos, al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Y continúa operando en la iglesia, llenándola de poder de nuevo para la predicación del evangelio, ayudando al creyente en el proceso de la santificación y todas esas demás cosas. Y ahora eso de la que hablaron en nuevas lenguas, el pasaje ahí mismo lo aclara, no son lenguas sin sentido como ahora supuestamente las habla, sino que eran lenguas, idiomas humanos que el Espíritu Santo dio en ese don sobrenatural de las lenguas para que ellos pudiesen comunicar las maravillas de Dios en las lenguas de los árabes, todos los que habían ahí. Ellos se maravillaban, dice, que les oían hablar estas maravillas en la lengua, en el idioma de ellos. ¿Y cómo? Si ellos no sabían esos idiomas, bueno, fue un evento único de la obra soberana de Dios. Irrepetible. Ya no necesitamos estar más orando para un advenimiento así, porque su ministerio ya está en el mundo, obrando en la iglesia también. Amén. 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 Vamos a ver si hay. Bueno, los hombres y las mujeres que se han arrepentido de sus pecados deberían apresurarse a poner sobre ellos la señal de arrepentimiento, siendo bautizados en agua. Es lo que mencionábamos. Si hay gente que le da largas al asunto, que desestima la ordenanza del bautismo, dice que si en realidad han sido llevados al arrepentimiento y perdón de sus pecados, deben apresurarse a obedecer ese mandamiento. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo instituyó, lo mandó, una ordenanza a la iglesia. El que se ha arrepentido de sus pecados
pero no es bautizado, es como un árbol vivo sin su follaje verde. Tal vez esa persona esté viva espiritualmente, pero parece muerta, porque uno no sabe, ¿verdad? Y dice que tiene una nueva vida, pero no está obedeciendo la ordenanza que Cristo mandó, entonces no es como muy consecuente, ¿verdad? De que ama a Dios. Si realmente te has arrepentido de tus pecados, pero no has sido bautizado, deberías ocuparte con toda la debida prontitud de tu de tu inconsistente situación, de tu aspecto deshojado y muerto. Esto es similar a la ordenanza de la Santa Cena, también como mencionó el pastor el domingo anterior. No se hace con la intención de poner en vergüenza a nadie si no está tomando la Santa Cena del Señor, porque obviamente sabemos las cosas que ocurren cuando se toma indignamente, pero tampoco es el hecho de que persistan los creyentes en ese estado de no participar de la Santa Cena del Señor, sino ponerse a cuentas con estas cosas para poder, o si hay esa clase de pecados que nos impiden participar de esas ordenanzas, debemos prontamente venir en arrepentimiento para que disfrutemos de la bendición de participar de los sacramentos del Señor, del bautismo. Si no se ha hecho, así como también de la Santa Cena del Señor, no podemos darle larga al asunto. Debemos honrar a Cristo y muestra a los demás que estás vivo espiritualmente, siendo bautizado, participando, obedeciendo el mandato de nuestro Señor. Esta fue la lección número 9 sobre el follaje del arrepentimiento. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Puede hacer. Hermano Noé, una de las cosas que yo he pensado también es, ¿verdad? Ese evangelio que vino aquí a Latinoamérica, sabemos que el evangelio es el mismo, pero más bien la manera de interpretación, ¿verdad? Porque vemos que ese fue el evangelio que ingresó aquí a nuestros países. Y imagínese usted, por ejemplo, recibir estas enseñanzas del bautismo desde un predicador como Gille Ávila, por ejemplo. Yo no digo de que él era un hereje, pero por ejemplo Gille Ávila era tajante con respecto al bautismo y le decía de que si usted no estaba bautizado, no era salvo. Entonces se malinterpretaba también esa situación. Exacto, hermano. Sí, hay muchas cosas extrañas que vinieron y todavía permanecen en muchas iglesias, ese tipo de cosas y en realidad solo la verdad es que nos hace libres de todas esas ataduras y poder disfrutar de manera apropiada de todo este gozo que participamos como creyentes. Sí. Amén. Sí, la verdad es que creo que más que todo la ignorancia de uno, porque yo también tenía ese pensamiento, porque a uno desde pequeño le inculcan eso, de que si uno no está bautizado, por ejemplo, yo crecí en la católica, ¿verdad? De que no tan arraigada, pero sí, de que sí, incluso si no está bautizada, no ha hecho la primera comunión, no ha hecho nada de todos los sacramentos, no puede casarse, no pueden bautizar a los hijos, un montón de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo incluso yo le pregunté a Martita una vez, le pregunté que si uno para ser salvo necesitaba necesitaba estar bautizado, ¿verdad? Ajá. Y Martita me dijo de que no, realmente no, porque igual hay un montón de gente, así como usted mencionó, de que no han sido bautizados en agua, pero sí han sido bautizados en el arrepentimiento. Entonces eso, y tenía una pregunta más que todo, porque ahorita que usted mencionó eso de que cuando uno llega al momento, cuando uno se ha arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Uno tiene que bautizarse inmediatamente, eh, porque vaya, yo no soy bautizada, pero
yo me arrepentí de mis pecados y es una batalla que uno tiene día a día, ¿verdad? Pero uno sabe, sabe directamente cuando ya uno puede bautizarse o como esa es mi duda en sí, en agua, ¿verdad? Porque uno... Sí, sí, exacto. Pues ahí el propósito de esto al estudiar que el Espíritu Santo nos dé testimonio de estas cosas que hemos estado hablando, porque aunque es un comentario del autor de este libro, pero está saturada también de muchos pasajes de la Escritura. Y como vimos al final, el cristiano que ha sido regenerado, que ha sido llamado a la fe salvadora, no debe de ¿cómo se llama?, de posponer por demasiado tiempo ese bautismo en agua, porque es una ordenanza que el Señor estableció. Ahora, yo sé que hay normas dentro de las iglesias locales, algunas son más drásticas que otras, ¿verdad? Pero en este caso yo recomendaría que se hablara con el pastor Cherán, platicara cómo se siente, le comentara sobre el tema, estuve escuchando esto y siento que mi interior está pasando, ¿verdad? Algo. Yo anhelo, bueno, si ese es su caso, yo anhelo ir a las aguas bautismales. Entiendo que es una ordenanza como alguien que ha puesto su fe en Cristo para salvación y quiero, es un deseo en mí, porque el bautismo, aunque no es un requisito para salvación, sí es un testimonio, un símbolo de nuestra nueva vida. Somos sumergidos en esta representación, en este símbolo, cuando nos sumergimos en agua, nos sumergen en agua, simbólicamente estamos muriendo a nuestra vieja naturaleza, pero en un sentido simbólico, no es algo que ahí finaliza y que ya emergemos ya sin pecado, no, sino que es un testimonio de que ahora le pertenecemos a Cristo y que hemos muerto al pecado y ahora vivimos en una nueva naturaleza en Cristo. Combatimos nuestros deseos pecaminosos, pero ya no en nuestra fuerza, sino en el poder de su gracia y su misericordia. Así que yo le diría que sea algo que pueda platicar con el pastor a raíz del estudio que hemos tenido en esta noche. Sí. Gracias, pero digamos, es que eso no sé si es algo que, porque creo que a veces yo me voy tanto a lo, a lo concreto como, como digamos la enseñanza que nos está dando, porque Ajá. es una batalla que uno tiene con el pecado, ¿verdad? Entonces, uno le pide la fuerza al Señor para que nos pueda ayudar, pero uno siempre cae de una, tal vez no regularmente, pero siempre cae, ¿verdad? Entonces, para mí, no sé si es que en algún momento en específico o ya, porque uno tiene que dar frutos para poder saber realmente si está en el arrepentimiento, ¿correcto? Sí, sí. Sí, como le digo, en este caso es mejor reunirse ya sea con el pastor y exponer su situación, cómo se siente de una manera clara, ¿verdad? Y ahí ver qué es lo que está pasando en su vida y hablarlo de manera clara, ¿verdad? Para tener ya por lo menos un panorama de cómo es la situación y determinar, ¿verdad?, qué es lo que podría seguir, ya sea que usted entre en ese proceso de ayudarle a cómo combatir esos asuntos que están debilitando su vida. eh, de eso más que todo sería. Yo le diría que hable con él y haga una cita y le ponga pues, su situación. Gracias.
el pasaje que estábamos, bueno, la pregunta que mencionó la hermana sobre lo que significa el bautismo en el Espíritu y fuego del que habló Juan sobre Jesús. Hay un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 13. Dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí nos dice ese pasaje hablándonos acerca de cómo nos bautizaría nuestro Señor Jesucristo, porque Él, a través de su obra que nos ha justificado, no nos ha dejado solo. El Espíritu Santo vino como el Consolador, el que ocuparía el lugar de Cristo en la tierra, porque Cristo ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, pero no nos dejaría huérfanos, como dice en Juan 16 o 14, y envió al Consolador, el cual en él fuimos bautizados. Y ahí Pablo dice que un solo espíritu para todos los creyentes. Entonces, en contraste, los pentecostales o carismáticos enseñan que el bautismo del Espíritu es dado a ciertas personas más espirituales o aquellos que han buscado más al Señor y han experimentado este supuesto bautismo del Espíritu en lenguas y ese tipo de cosas. Pero el pasaje nos dice ahí que todos los creyentes hemos sido bautizados. ¿Y cuál es la manera? En el cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Tanto los judíos y los griegos, los esclavos y libres, a todos se nos dio beber en un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu cuando creemos en el Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con esas manifestaciones extrañas que ahora promueven estas iglesias. Una pregunta. Sí. Sí, porque porque hay un montón de gente que dice yo creo en Jesucristo, pero realmente tiene que tener una vida en Jesucristo, ¿correcto? Para ser bautizados en el arrepentimiento. Sí. Sí, bueno, este aspecto que acabo de leer de Corintios se está refiriendo más al asunto del nuevo nacimiento de los creyentes que son insertados en su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Somos parte, todos aquellos que han sido regenerados, aunque no se hayan bautizado, como vimos estos casos, como el del ladrón de la cruz que fue perdonado, o quizás en la historia del registro del cristianismo, muchos que fueron asesinados por su fe y no tuvieron la oportunidad de bautizarse. Incluso hoy en día pueden haber cristianos en la clandestinidad porque viven en lugares peligrosos al evangelio que no han podido hacer esta ordenanza por las circunstancias en que están. Sin embargo, ellos por esa obra de Dios son parte del cuerpo de Cristo universal, de la iglesia universal. Entonces, ese bautismo en el Espíritu se refiere a ello. Ahora, la otra ordenanza, que es el sacramento, ese sacramento, el bautismo en agua, que es a lo que estamos mencionando, y que no debemos confundirlo, ¿verdad? Uno es el bautismo en el Espíritu, que es la obra de Dios al insertarnos en su cuerpo, y el bautismo en agua, que es diferente, que es el que hemos estado hablando, que es el follaje del árbol, y es una obediencia que los cristianos deben de hacer. Ahora, la situación que usted me menciona es la que yo le sugiero que hable con el pastor y pueda ponerle en contexto de su situación y su deseo de progresar para obedecer ese mandamiento que es para todos los cristianos. No, yo lo mencionaba más que todo porque hay un montón de personas que dicen de que ellos son cristianos porque ellos creen en Cristo y de que, pero realmente ellos viven su vida como ellos quieren. Sí, sí, es cierto. No, solo es
profesión de fe externa, un arrepentimiento externo. Si no hay frutos, si no hay ese progreso, no puede decir que ha nacido de nuevo. Sí. Bueno, hermanos, no sé si ya despejamos alguna duda. Cualquier cosa me pueden escribir ahí durante la semana si tienen alguna inquietud o una oración especial, y estamos para servirles y apoyarles en este proceso. Recuerden que no solamente es el estudio, sino nuestras vidas mismas, el servicio unos con otros, la oración y en preocuparnos por ese avance en la madurez espiritual. Amén. Gracias, hermano Noé. A servirles, hermano. Gracias, hermano Noé. Bueno, un gusto. Hermano, si me ayuda a finalizar en oración por este tiempo. ¿Quién dijo, hermano Noé? No le escuchamos el nombre. Usted, hermano. Usted. Ok, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, una vez más invocando tu nombre, buscando refugio en la persona de Cristo Jesús. En esta noche te damos gracias por permitirnos finalizar este día de estudio, de aprendizaje en tu palabra. Te pedimos que por medio de tu palabra misma, Señor, esa convicción de arrepentimiento, esa convicción de cambiar nuestras vidas para inclinarnos completamente a tu voluntad en nuestro diario vivir, se manifieste conforme a la obra de tu Santo Espíritu, que podamos vivir vidas que te agraden. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos también, Señor, a tener las palabras certeras, las palabras que tú quieres que nosotros hablemos con nuestros líderes espirituales, con los dirigentes de la iglesia que tú has asignado para que se concrete, Señor, el bautismo para los que no se han bautizado. Y asimismo, Señor, cada uno de estos temas que son prácticos a nuestra vida, pero que tienen también una relación con nuestra espiritualidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad, que nos preserves, Señor, para ese día glorioso a donde anhelamos compartir el reino que ha sido prometido a los santos por medio de la sangre derramada en la cruz, en esa obra de Cristo Jesús. Que nos preserve, Señor, de esta generación perversa que dice una cosa, dice otra, y que muchas veces esa cultura nos afecta o nos llega a influenciar de alguna manera. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de tinieblas, a hacer la sal de este mundo. Ayúdanos, Señor, conforme a tu Santo Espíritu. Gracias una vez más, Señor, por esta noche de comunión, de aprendizaje. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes, a seguir un ejemplo en Cristo Jesús mismo para poder vivir vidas santas y piadosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta noche, honrando tu nombre. Gracias, Señor. Amén.